Bienvenidos todos. Bueno, vamos entonces a empezar. ¿Les parece? El altar y el sacrificio sí que están relacionados con todo lo que ustedes están, o lo que estamos viendo, porque pienso que en la voluntad del Señor estamos viéndolo conjuntamente en Madrid y en Colombia, ¿sí? Entonces, el altar y el sacrificio están muy relacionados con lo que estamos viendo en el Apocalipsis y con las cartas del Apocalipsis, ¿vale? Entonces, para los que apuntan, quiero que estén apuntando allí, ¿vale? Algunos aspectos, ¿sí? Eh, Me gustaría pues preguntar, aunque somos pues bastantes, pero bueno, voy a ir yo mismo preguntándome y no respondiéndome, sino ir como estableciendo unas preguntas para poder entender, ¿vale? Vamos a empezar en lo siguiente. Vamos a empezar con el sacrificio, ¿vale? Entonces, ¿por qué con el sacrificio? Porque nosotros vamos a hablar de un altar. ¿Qué se hace en un altar? ¿Qué se hace en un altar? Un sacrificio. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de un altar, entonces nosotros estamos hablando de un sacrificio, porque no hay altar sin sacrificio. Es decir, usted dice, yo quiero tener un altar en mi casa, entonces hay algo que usted quiera sacrificar. Entonces vamos a entender eso que es traído dentro de nuestro contexto y nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que la palabra enseña? ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Vale? Entonces empezamos por el altar. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar donde se ofrece un sacrificio. Entonces, para los que escriben en un altar, es un lugar donde se ofrece un sacrificio, ¿vale? El sacrificio en ese altar sugiere una ofrenda, ¿vale? Un sacrificio sugiere un sufrimiento o un padecimiento, una abnegación, algo generoso, algo de lo cual se priva alguien, una renuncia, una expiación, una oblación, un derramamiento de algo, un holocausto, una inmolación. Y surge de Jehová Dios cuando cubrió la desnudez de Adán, ¿cierto? Que él hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿vale? Entonces allí hubo un sacrificio, ¿vale? Entonces, en el altar, cuando hablamos de altar, hablamos que sobre ese altar se va a ofrecer un sacrificio. Lo voy haciendo así muy pausadamente porque esto luego se va complicando, ¿vale? Muy bien. Entonces ya sabemos que el altar hay que ofrecer un sacrificio. Pero entonces vamos a entender qué sacrificio, qué sacrifico. Si usted tiene hoy un altar, ¿usted qué sacrifica? Es la pregunta. Yo levanto un altar en mi casa, pero ¿qué voy a sacrificar? Porque si levanto en mi casa, pues un sacrificio. ¿Y cuál es? Entonces lo primero que vamos a aclarar es lo que usted no va a poner en ese altar. ¿Vale? Porque sobre el altar del sacrificio, yo no sé si ustedes ya entienden o ya han estudiado, yo no sé, Lili, tú me ayudas, si ellos ya saben lo que es el altar en el tabernáculo de Moisés. No todos, porque hay mucha gente nueva. Mucha Ah, gente bueno, nueva. vale. Sí. Entonces, bueno, entonces se hace complejo en el sentido de que desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Si nosotros pasamos por cada uno de los siervos del Señor en el Antiguo Testamento, alguien que me diga, que le sugiere algo en el Génesis, dígame alguien del Génesis, alguno, un personaje, dígame cualquiera. Abraham con Isaac. Abraham, muy bien, Abraham. ¿Quién más? David, ¿no?
En el Génesis. Ah, en el Génesis. Noé, Noé, Jacob. 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 Muy bien. ¿Quién más? Moisés, Sí, bueno, ya avanzado. Ya Moisés después del Génesis. Pero bueno, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Bueno, todos ellos, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Sacrificio. Todos tienen un altar. Esta palabra pues es muy larga porque voy a hablar sobre el altar, pero les puedo hablar del altar de Abraham, del altar de Noé, del altar de Isaac, del altar de Jacob, de los altares que edificó Moisés. Todo gran siervo tiene altares. ¿Sí o no? Hay muchos altares. Entonces, por ejemplo, Abraham edificó un altar y llamó a ese altar Jehová Jireh. Gedeón edificó un altar y le llamó como Jehová Shalom. Todo gran siervo de Dios tiene edificado un altar. ¿Cuál es su altar? ¿Usted alguna vez ha ofrecido un sacrificio al Señor y sobre ese altar usted ha ofrecido un sacrificio? ¿Qué sacrificó Abraham? Su hijo. A su hijo. Abraham sacrificó sobre ese altar a su hijo Isaac. Ese altar se llama Jehová Jireh. Entonces, todos los siervos de Dios tienen altares. Yo creo que usted medite en esto, porque vamos a hablar del altar, ¿vale? Pero no hay altar sin sacrificio. No podemos hablar de un altar sin hablar qué se sacrificó en ese altar. ¿Vale? Eso es lo primero. Eso lo vamos a tocar ahora mismo, porque de esto hay mucho. Lo segundo que podemos tocar es que todo altar es un lugar alto. Todo altar es un lugar alto. Todo altar es un lugar alto. Todo siervo de Dios, Abraham, Noé, Isaac, todos sacrificaron grandes cosas allí. Eran cosas altas, sí. ¿Me permite? Sí, mi hijo. Sí. Precisamente, cuando mencionaste o mencionamos a Abraham, yo iba a citar ese hecho del sacrificio de su hijo, pero es que me contuve porque él no consumó el hecho de sacrificarlo. Intentó sacrificarlo, pero no lo sacrificó. Eso es lo que yo entiendo. A ver si tú, por favor, me aclaras la situación. Vale. Sí. Sí lo sacrificó. Sí lo sacrificó, ¿vale? Abraham sí lo sacrificó. ¿Vale? ¿Por qué lo sacrificó? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver por qué sí es un sacrificio. ¿Vale? ¿Por qué sí logró sacrificarlo? Y básicamente logró sacrificarlo porque logró obedecer. Logró obedecer. Pero ahorita lo vamos, buena pregunta. Esto voy muy lento porque es muy complicado y yo quiero que usted lo entienda. Sobre todo siervo de Dios tiene un altar, tiene sus altares. Hay momentos en tu vida que tú vas a tener que levantar un altar al Señor y sacrificar allí algo. Entonces, si yo digo que tengo un altar en mi casa, como dice la pastora Lili, no es solamente que yo
reúna con mis familiares, oramos, y eso es un altar. ¿Y el sacrificio? Vale. Entonces, eso. Lo otro, un altar es un lugar alto. ¿Sí? Lo que yo sacrifico está en un lugar alto para mí. Si hablamos de que Abraham sacrificó a Isaac, Isaac ocupaba el lugar más alto en el corazón de Abraham. No solamente el altar estaba físicamente en un lugar alto, sino que eso que había en el corazón de Abraham, ese sacrificar a su hijo era sacrificar lo más precioso para él. Estaba en el lugar más alto del corazón de Abraham. ¿Qué es lo más alto en su corazón ahora? ¿Qué es lo que está más arriba en usted? Usted es capaz, si Dios le pide, no porque uno, ya lo vamos a entender, no es porque yo coja y de una manera loca sacrifique. Y entonces ahora físicamente yo coja al niño y lo tire por una ventana y diga, este es mi altar. No. ¿Vale? Vamos a entender, no en términos naturales y no en términos espirituales, ¿cierto? Entonces, todo altar es un lugar alto. Yo quiero que tú entiendas eso. Hay cosas en tu corazón, hay lugares altos en tu corazón. ¿Vale? Casi siempre en ese lugar alto de tu corazón se crea un altar donde tú sacrificas. Entonces vamos poco a poco, pero ahora yo voy a quitar en el nombre poderoso de Jesús un fundamento errado acerca del sacrificio. ¿Usted está preparado? Hay unos emoticonos allí en el, ¿sí o no? Unas reacciones allí en el Zoom, ¿sí o no? Que uno pone una manito, que uno pone un corazoncito, ¿cierto? Que uno pone un asombro, ¿sí? Entonces, ¿usted está preparado? Bueno. Padre, yo oro en el nombre poderoso de Jesús. Toda fortaleza cae en el nombre de Jesús. Toda mentira que se ha depositado religiosa en el corazón de tu pueblo, ahora levantada, Señor, y quitada en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias y te pido, Padre, que nos conceda un espíritu de sabiduría si abras el espíritu en nuestra mente para entender y comprender lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le digo que este tema es bien peligroso a nivel espiritual, porque yo cada vez que me meto en este tema del altar, casi siempre me meto en la grande espiritualmente. Me tengo que cubrir con la sangre de Cristo, porque no se imagina el poder que hay en el altar. Entonces, ¿por qué? Usted pregúntese por qué actualmente en el mundo se levantan tantos altares. ¿Cuál es la importancia? ¿Vale? Entonces, vamos a entender lo siguiente. Vamos a quitar de nuestros corazones el concepto del sacrificio religioso. En el altar del que estamos hablando, no cabe el sacrificio religioso y me voy a meter ahí. La idolatría, la religión y el error doctrinal, he dicho, para los que escriben, la idolatría, la religión y el error doctrinal dejan una confusión en el sacrificio que el Hijo de Dios muchas veces ofrece en el altar. Ese sacrificio que muchas veces el Hijo de Dios pone en el altar está contaminado. ¿Por qué? Se lo voy a decir por qué. El sacrificio religioso se basa en la idea que yo tengo que ofrecer algo en el altar para conseguir el favor de Dios. ¿Vale? Ese es el sacrificio religioso. Yo tengo un altar y en ese altar ofrezco algo para Dios, para agradar a Dios, para que Dios me dé algo, para hallar el favor de Dios. Es decir, el sacrificio religioso es, usted se va, muchas personas se van allí al Señor de los Milagros en Buga, ¿vale? Para sacrificar algo en ese altar. Llevan
un arete de oro, llevan una prenda valiosa, llevan algo valioso, ofrecen algo allí. Ese sacrificio religioso pretende darle algo a Dios, pero ¿sabe qué? Eso que pretende dar, ese sacrificio de sacrificar, de cogerse las aretes de oro y sacrificarlo en ese altar, es para que Dios le dé algo. Es a cambio de algo. Yo sacrifico esto, pero yo quiero que Dios me dé esto. Ese sacrificio no cabe. No cabe en el altar del que estamos hablando, ni tampoco cabe dentro de la verdad sobre el sacrificio del que vamos a hablar. El altar del que estamos hablando es Cristo y el sacrificio del que estamos hablando es Cristo. Cristo es el sacrificio y Cristo es el altar. ¿De acuerdo? El sacrificio religioso pretende ofrecer algo. Entonces, yo doy esto para que Dios a cambio me dé algo. Cuando tú persigues que Dios te dé algo y sacrificas algo para que Dios te dé algo, eso no es un sacrificio. Eso es un sacrificio que se mueve en el ámbito religioso y tañe o está, digamos, alineado con la brujería y la hechicería. En la brujería y en la hechicería se tienen altares en los cuales se ofrece un sacrificio a cambio de. ¿Y qué es lo peligroso de esto que estoy hablando? Que dentro de la obra del Señor hay muchas personas que están ofreciendo ese sacrificio disfrazado de yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar, yo voy a darle al Señor. Esa forma de dispensarte o de dar como si de un sacrificio se tratara, no es legítimo dentro del ámbito del espíritu. No se preocupe que poco a poco vamos a ver si construimos esto y llegamos a esa verdad profunda que limpie, que lave nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro ser. Si usted algo le da a Dios, no es a cambio de nada. Usted no puede dar algo a Dios para que Dios le dé a usted. Usted no puede diezmar para que Dios le dé dinero a usted. Usted no puede diezmar y luego decir, Señor, pero es que yo diezmo. Como que usted espera recibir algo de Dios. Usted no puede ayunar y luego decir, Señor, es que yo ayuno, yo oro. Es que yo me sacrifico por todo esto. Porque eso no cuenta como sacrificio. Vamos a ir poco a poco para depurarnos de esto y llegar a una verdad. ¿De acuerdo? De aquí nace la idea errónea de presentar a Dios un sacrificio para que Él pueda concederme un favor. Hechos como ir de rodillas a un lugar, a las 3 cruces, hacer sacrificios físicos, mandar hacer objetos de oro para obtener una sanidad, ¿cierto? Encender velas, hacer saumerios, venerar objetos, cruces, figuras, pensando que si me acerco haciendo todo esto, yo voy a obtener el favor de Dios. Pero es más, yo te voy a decir que dentro de la iglesia hay personas que adoran objetos. Cuando Gedeón venció en su guerra, había un objeto, símbolo de ese botín, de esa guerra, y era una túnica, creo que era una túnica. El pueblo de Israel empezó a venerar esa túnica, empezó a adorar esa túnica. ¿Sí o no? La idolatría, el error en esta doctrina y la religión muchas veces crean
sacrificios y altares falsos. No son ni sacrificios y no son altares. Hay personas que hacen del alfolí un objeto de adoración. ¿Sí o no? Yo tengo un alfolí sencillito, y las personas diezman allí, en ese alfolí. Pero el alfolí no hay que adorarlo. Yo también dentro de la iglesia tengo un atrio, una mesa, que es el atrio del altar donde se predica la palabra. No hay que adorar el altar. Cuando usted levanta un altar, usted no adora ni el sacrificio, ni adora el altar que usted levanta. Porque hay personas que adoran el altar y el sacrificio. Entonces, sí, usted va a Jerusalén y usted lo lleva a Jerusalén, donde Cristo oró allí en Getsemaní, ¿se acuerda? Un jardín que se llama Getsemaní, donde Cristo oró y él derramó gotas de sangre. En ese lugar lo han hecho un lugar de objeto de culto. Allí se adora y se levanta un altar. Ahí levantaron un altar y levantaron un objeto de culto. No se adora ni el altar y no se adora el propio sacrificio. Entonces yo tengo un altar en mi casa y yo adoro más el altar de la casa que a Dios, porque no tengo entendido muy bien qué es el altar, ni tengo muy bien entendido qué es el sacrificio, qué es lo que pretendemos definir para quitar el concepto, la verdad, o no es una verdad, pero es un concepto errado, un error en la doctrina acerca de qué es el altar y qué es el sacrificio o quién es el altar y quién el sacrificio. Lo dejo que respire un poquito. Los dejo que respiren un poquito. Sí, aquí me preguntan, pastora, yo quiero hacer un altar y no tengo bien entendido qué es el altar. Vale. Entonces, cuando nosotros no hacemos altares, nosotros no cogemos, no sé, un objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta canasta, yo no cojo esta canasta, le meto un montón de cosas, la foto del divino niño, la no sé qué, la Biblia, las velas, hago todo eso, lo pongo acá arriba y digo que voy a hacer un altar. Un altar no es un objeto que tú cojas para adorar. Eso no es un altar. No hacemos altares. Tú no tienes que coger ningún objeto y hacer un altar en tu casa. No hacemos altares de las fotos de nuestros seres queridos que se han ido a la presencia del Señor. Usted puede ver aquí en mi casa, yo tengo fotos familiares de hace años, ¿no? Como yo estoy lejos de mi familia, entonces yo tengo una foto de mi padre, de mi madre tengo una foto aquí en mi escritorio, tengo una foto de Lili, de los niños, ¿sí? Lili allá atrás de ella ella tiene una foto, lo más de lindas de toda la familia, mas ella no adora eso como un altar, ni eso esas fotos que ella puso ahí son un altar, No les al pongo cual ella velas. no le pone velas. ¿Sí o no? No. Entonces, los altares que se van a levantar, los altares que vamos a levantar no son con ese objetivo. Me dice pastor, entonces, perdón, dice,
Eso, es una actitud del corazón, no algo que se hace. Pastora, o sea que sí podemos tener un sitio especial para orar. Nosotros podemos tener un sitio especial para orar, pero nosotros no adoramos ese sitio. Una hermanita me dijo el domingo, yo iba a hacer una reunión para emprendedores el martes, ¿vale? Entonces la hermanita me dice, pastora, la reunión, pastora, la vamos a hacer abajo del templo. Le digo, claro, como somos poquitos, lo hacemos allí. Y luego otra hermana me llama y me dice, pastora, ¿usted sabe por qué la hermana le dijo por qué la hermana le dijo que hicieran esa reunión abajo y no arriba del templo? Porque ella dice que arriba solamente son las reuniones del Señor y que la reunión de emprendedores no se puede hacer arriba. Y la llamo yo y digo, mi hermanita, cuénteme, porque esa parte no me la dijo. ¿Sí? Entonces ella me dice, no, pastora, es que ese lugar es santo. Y le digo a mi hermana, ¿sabe qué? Desde la puerta de la entrada hasta arriba es santo. El templo es santo, el baño es santo. El templo es santo, donde vamos a hacer las reuniones santas, y la reunión que vamos a hacer también es santa. Y los que van a compartir también son santos. Entonces, nosotros no podemos santificar los objetos, como si nosotros santificáramos un objeto para hacerlo un objeto de adoración para mí. No. Entonces tú no tienes un lugar en tu casa y entonces ese lugar se convierte en un lugar que tú adoras. No. No tienes que adorar ningún lugar. Tú simplemente has apartado ese lugar para orar allí. Entonces tú dices, bueno, a tal hora voy a orar. Me acuerdo que mi madre tenía la costumbre a las 8 de la noche. Ella iba a una habitacioncita que ella tenía donde tenía su costurero y ella allí se ponía a orar. Mas ella no adoraba ese lugar. No. Allí cosíamos, ahí entramos todos. Solo que ella escogió ese lugar para orar allí. Mas ella no hizo ese lugar el objeto de su culto. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto es un concepto religioso de que hay que adorar el altar y hay que adorar lo que hay en el altar. No. Eso no es necesario, ¿vale? Lo que yo presento en el altar tampoco es con el objetivo de conseguir algo de Dios. Dios te va a dar lo que tú le pidas sin que tú le des nada. Dios no necesita que tú le des algo para que Él te dé. Él te da sin que tú le des nada. No tienes que darle a Dios algo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo Ya, una hay un pregunta. comentario en el chat. Sí, ya he visto los comentarios, sí. ¿Qué es lo que trato de responderle? Sí, Yo tengo una pregunta. sí. ¿Cuál es la línea entre la reverencia y el sacrificio? Me explico. Sí. Por ejemplo, yo mi Biblia, pues yo no adoro a mi Biblia, ni la tengo por altar ni nada, pero yo tengo un respeto por lo que es la palabra, ¿sí? Entonces yo la cuido, yo no me ensucie, procuro siempre tenerla en buen estado. ¿Cómo hago yo esa línea tan delgada para yo decir, es que yo estoy idolatrando mi Biblia? O bueno, no sé si me haga entender. Sí, sí, sí. No hacemos de las cosas de Dios objetos de culto. ¿Sí?
Yo no cojo mi Biblia y adoro mi Biblia. No tengo que adorar ningún objeto. Disculpe, eso está bien, Sí, pastora. Es que no es la Biblia, es el contenido. Amén. tampoco el contenido lo adoro. ¿No? No, Entonces, no entiendo, ahí estoy confundida. exacto, sí. Por eso me quedo pegada en este aspecto y no avanzo hasta que no entendamos que el único que adoramos es a Cristo. No adoramos nada ni a nadie excepto a Cristo. Solo adoramos a Cristo. Hay una canción que dice, adoro a Cristo, vuelvo a su presencia otra vez, a ser renovado, Solo adoro a Cristo. Tú lo que tienes que hacer es adorar a Cristo. No necesitas adorar ningún objeto, ni la Biblia, ni los altares. No, no adores nada, adora a Cristo. Pastora, una pregunta, disculpe. Sí. A mí una vez me hablaban que ojalá procurara donde yo saliera siempre llevar la Biblia en el bolso. Sí. Eso es, no sé si es religiosidad o es, o sea, la persona que me lo dijo era como que llevar la Biblia era como el escudo de la protección para Sí. uno, pero siempre uno lo tiene que llevar aquí, la mente, el Espíritu Santo Sí. que lo acompaña. Sí, señora, sí. Eso sería lo mismo, trasladar el concepto que tengo de que yo necesito un amuleto que me dé buena suerte, ¿vale? Entonces, yo llevo la Biblia, la llevo según la hermana, cuando la hermana te dice, lleve la Biblia cada vez que salga para que no le pase nada a usted y la Biblia la proteja, eso sería lo mismo de hacer de la Biblia un amuleto, ¿cierto? Entonces yo llevo la Biblia en el bolso bien pesada que sí es. ¿Sabes lo que te digo? Bien pesada que sí, imagina todos los días yo salgo con la Biblia en el bolso, madre mía Jesús. Después me van a tener que ir a un tratamiento para la espalda. ¿Sí o no? Porque en Grita, sí mismo, ¿ah? quiero aclararle a la pastora Rocío, ¿estás por ahí? Pastora Rocío. Sí, estamos aquí con mi esposito. Qué tema tan interesante, pastora. Dios me las bendiga. De verdad que estamos aquí con mi esposo, pero Bienvenido, mi hermano pastor también, Gerardo. amén. Es que no he podido meterme a verlas. Estoy aquí, pero no sé, me puse a moverle algo y la verdad no sé cómo, no Tranquila, veo. mi hermana, pero Sí, nos no, está no escuchando. importa. Mira, quiero aclararte ese tema que no quiero que quede suelto, perdón. Cuando tú dices, no, es que es el contenido, ¿sí? Una enseñanza parecida a esta está en la palabra, en el libro de Juan, cuando el Señor les dice, en el verso 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué era lo que le pasaba a los fariseos? Como eran religiosos, ellos veneraban el contenido, pero no al dueño del contenido. ¿Ves? Amén. La palabra es una gran bendición y sin la palabra no hay evangelio. Yo que conozco a mi hermana desde el vientre, desde chiquitas, mi hermana es una mujer que ama profundamente la palabra del Señor y ella la estudia de día y de noche. Pero yo sé lo que ella está tratando de decir. Sí. Lo que ella está Solo que tratando me he quedado en este punto hasta que Sí. no lo entendamos. Exacto, pero es importante entender, porque si no se puede generar confusión, que en realidad lo que ella está tratando de decir es, nosotros veneramos a Dios, nosotros adoramos a Dios, ¿sí? La palabra da testimonio de Dios, pero cuando nosotros adoramos la palabra sin adorar a Dios primero, nos convertimos en fariseos. Eso era lo que Dios les estaba a ellos recriminando.
Le está diciendo, ustedes se escudriñan la palabra, ¿no? Y ustedes aman la palabra y son estudiosos de la ley, pero no quieren venir a mí, que soy el que tengo la vida. Estoy en Juan capítulo 5, verso 39 y 40. A eso es a lo que mi hermana se refiere. Es decir, yo no puedo hacer un altar del contenido ni del objeto, porque el altar es el Señor. En él, eso ya lo va a seguir mi hermana explicando, pero quería explicarte hasta ahí. Sí, Amén. también lo que dice Lili, quiero que usted, yo estoy seguro que todos los que están aquí se han visto una película que se llama El Día de Mañana, donde llega un frío terrible a la tierra y todo se congela. Todo se congela. Ustedes han visto esa película, esa la han echado muchas veces en la televisión. Se llama El Día de Mañana o algo así. Entonces, todo se congela y hay unos muchachos que en ese congelamiento que sufren se meten en una biblioteca y empiezan a quemar todos los libros. ¿Por qué? Porque era o queman todos esos libros de la biblioteca o nos morimos de congelados. Entonces, el bibliotecario coge el libro más preciado de la biblioteca, que es la Biblia. Una bibliesota grande y la coge así y dice, esta no la van a quemar. Y entonces le dicen ellos, ¿qué pasa? ¿Que tú eres muy creyente? Y dice, no, yo no creo en Dios. Y entonces usted, ¿para qué quiere la Biblia? Eso sería lo que estamos hablando. Hay quien puede venerar la Biblia como un objeto de culto, pero ni siquiera creer en Dios. Entonces, esto quiero que lo meditemos muy bien. Hay una Sí. mano alzada, Harold Villegas. Sí. A ver Harold si Villegas. Buenos días, a ver si ¿me escuchan? ponen cámara cuando Sí. hablan, mis amados hermanos. Pongan cámara. Estoy por acá, en oscuras, no me ven. Yo quiero aportar algo sobre lo que hemos venido pues hablando y lo que yo entiendo. Cuando iniciamos la prédica, la pastora ya hablaba que el tema inicial pues era sobre el altar. ¿Qué es un altar? Es un sacrificio, ¿cierto? Un altar no representa algo físico, sino que un altar es lo que esté, digamos, por encima de nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces muchas veces colocamos hasta personas por encima de nuestra propia vida. Entonces, un altar es un lugar de sacrificio, pero también va acompañado como de dolor, ¿no? Entonces muchas veces, ¿qué es? Colocar en un altar las cosas que nos duelen, presentándolas delante de Dios, o son cosas que de pronto queremos que Dios nos las quite de nuestra vida. Entonces nosotros las presentamos delante de Él en un altar, en adoración, para que Él, digamos, nos ayude sobre esa situación. Es algo así, digamos, lo que yo he entendido poco con respecto a la palabra que está dando la pastora. Muy bien, entonces eso, avancemos hacia allí. Entonces, sí. Perdón, hay una película que no sé si, yo ya me la he visto como 3 veces, que se llama El Cuarto de Guerra. No sé si de pronto algunos hermanos se la han visto, Sí, ¿no? Cuarto de Guerra. Sí, sí. Esa me la vi también hace como unos 4 días que la presentaron. Y es hermosa y es como dice la pastora, ¿no? Es todo, y como estaba hablando ahorita el hermano, es donde se escriben también algunas peticiones. Eso es un cuarto que tú tienes especial, que apartas ese lugar especial para orar. Más no es un altar ni tampoco es un sacrificio. Muy bien. Entonces, una vez si esto tenemos que volver una y otra vez, pues volveremos una y otra vez sobre ella. Entonces, nosotros hemos hablado hasta ahora que sobre el sacrificio, hemos entendido que la idea del sacrificio aprendida en el mundo
está basada en la creencia de querer ofrecer a Dios un sacrificio para conseguir lo que nosotros deseamos, ¿sí? Y muchos creyentes en esta condición están dispuestos a sacrificar con tal de obtener un milagro, un logro, un fin, bueno, en fin, muchas cosas, ¿sí? El pensamiento interior entendía que el sacrificio es algo que yo debo ofrecer para conseguir algo del Señor, ¿vale? De allí que muchos traen ofrendas, consagran, entregan dones, dineros, objetos y todo tipo de sacrificio hasta el punto de llegar al punto de la brujería, del ocultismo, de la hechicería, con tal de conseguir lo que desea, ¿vale? Entonces, este falso fundamento debe ser derribado por el espíritu de la verdad. Cuando hablamos del espíritu de la verdad, nosotros entendemos lo siguiente. Nosotros entendemos, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino. Él es el camino. Yo soy la vida, Él es la vida y Él es la verdad. Entonces, el sacrificio, el altar es Cristo, ¿sí? Yo no sé si pueda compartir pantalla. Sí, pastora. Va. Javito, haz la anfitriona, hijo, porque yo te hice anfitriona a ti. Sí, la pastora ya puede compartir pantalla, está habilitada. Ya. Ok. Gracias. Discúlpeme una intervención. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Javito. Ah, bueno. Primero quiero hacer un preámbulo para las personas que no me conocen. Sí. Orgullosamente yo soy el padre de las dos pastoras. Amén, mi gordo. Amén. Luz y de Liliana. Sí. Desde mi época de estudiante, tengo para bien o para mal la costumbre de procesar lo que se me dice, lo que se me enseña o a lo que se me induce. Cuando yo hago este tipo de preguntas, quiero aclararles, no es que yo no crea en la palabra de Dios, simplemente que todavía no me he acostumbrado a dejar esa aproximación secular que uno hace de todo lo que aprende como verdad filosófica. Esa aclaración la hago porque yo también tenía ciertas dificultades con mi señora. Claro, mi gordo. Perdón. No te preocupes, mi gordo. No te preocupes, mi gordo. Es que, de acuerdo con la disertación concreta y muy bien lograda de la pastora Luz, entonces ella me ha inducido a la siguiente conclusión. Un sacrificio, no en términos seculares, sino en términos espirituales, comienza desde el primer momento que yo tomo la determinación o tengo la intención de realizar el sacrificio. No necesariamente consumarlo, porque yo siento la incomodidad, la conmoción emocional desde el primer momento que yo tomo una determinación de ese tipo. Sí. Allí me estoy sacrificando. Entonces quería hacerles ese aporte de mi parte. Le agradezco que me hayan atendido. Sí, exactamente. Eso es lo que a continuación les voy a explicar. ¿Vale? Eso que acaba de decir mi padre. Les voy a explicar.
Yo no sé si ustedes ven lo que tengo compartido, Amén. Sí, ¿sí? pastora. Sí, pastora. Bueno, Sí, negrita. vale, eso. Entonces, a ver, un momento. Espera un segundo, que no sé cómo. ¿Qué quieres hacer? Sí, solamente esto, mostrar esto. Ah, Vale, perfecto. Ahí te quedó mejor. eso, sí. Entonces, Cerca. lo que necesitamos para levantar un altar es saber cuál es el altar que yo voy a levantar y cuál es el sacrificio. Para saber cuál es el altar que yo voy a levantar, yo tengo que levantar un altar sobre el altar del Señor. Vamos a ver. Quiero tratar de explicarlo, ¿sí? Este que ven aquí es el tabernáculo de Moisés. Esta parte que ven abajo en las cortinas es la puerta, la entrada del tabernáculo. Y lo que ustedes ven aquí es el altar del sacrificio, ¿vale? Este altar del sacrificio en este templo del tabernáculo de Moisés representa a Cristo. Es decir, este altar que ustedes ven aquí, si ustedes ven mi ratón, ese altar representa a Cristo. Y el cordero que se sacrifica sobre ese altar es Cristo. O sea que Cristo es el altar y Cristo es el sacrificio. Amén. Él es el altar donde yo sacrifico. Y Él es el sacrificio porque Él se sacrificó. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo es el altar, pero Cristo también es el sacrificio. ¿Cómo hago para levantar un altar? Yo no puedo hacer un altar afuera o al margen del altar que es Cristo. Si yo voy a hacer un altar, actualmente necesito el altar. ¿En dónde está el altar? El altar está en Cristo. Usted debe buscar el altar. Debe buscar a Cristo porque Cristo es el altar. ¿Qué es lo que dice mi padre? Yo tengo la intención de sacrificar. Cuando él tiene la intención de sacrificar y tiene la intención de levantar un altar, ya en sí mismo está buscando a Cristo, que es el altar, y a Cristo, que es el sacrificio. De allí que yo no hago altares de objetos por cuanto ese altar es Cristo. Ya Él es el altar y ya es el sacrificio. Ahora, sobre ese altar y ese sacrificio, ¿yo qué sacrifico? Porque si Él ya se sacrificó, entonces que alguien me diga que puedo sacrificar. Él es el altar. Ya no hay más altares que Cristo. Él es el único altar. Entonces, usted y yo, ¿qué vamos a sacrificar? Nuestra vida. Mi corazón. Algo que nos cueste, ¿no? Lo que nos cueste más. Exactamente. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos. Él es el altar, que es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el altar? Cristo es el altar. Ahora, usted no va a sacrificar nada para que Cristo le dé nada. Entonces, si usted no va a sacrificar nada en ese altar para que Cristo le dé algo, entonces ¿usted qué va a sacrificar? Dame, hijo mío, tu corazón. Dice su palabra también. Yo creería que eso sería mi sacrificio. Sí. Amén. Sí. ¿Qué es lo que tú sacrificas? Tus deseos. Deseos y pensamientos, perdón. Sí, eso. Tus deseos. A ver, imagínate esto. Imagínate esto. La mayoría de las personas sacrifican en el altar algo para recibir lo que desean. Entonces, muchas personas sacrifican en un altar oro, sacrifican cosas en un altar, llevan
al altar cosas que sacrificar para conseguir algo, pero en el altar y en el sacrificio que es en Cristo, tú llevas lo que deseas para sacrificarlo. De manera que cuando tú levantas un altar, tú levantas también un sacrificio y lo que tú sacrificas es lo que tú deseas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tu yo tiene que morir como forma de sacrificio en el altar que es Cristo y sobre el sacrificio que Cristo hizo por ti. En ese mismo altar que vimos ahora, que compartí pantalla, allí tú sacrificas lo que deseas. Eso se llama un sacrificio. En esos días hablaba con una persona y yo le decía que no pendulara o no se debatiera, ¿vale? Entre lo que deseaba, ¿vale? Porque hay personas, nosotros muchas veces pendulamos, ¿no? Y entonces muchas veces nosotros pendulamos entre lo que deseo y lo que oro al Señor para que el Señor me conceda eso, ¿no? Estoy muchas veces pendulando a ver qué es lo que Dios me va a conceder. ¿Qué es lo que voy a hacer para que Dios me dé? Estoy orando para que Dios me conceda. Estoy ayunando para que Dios me conceda. Y yo estoy en un movimiento. Estoy orando para que Dios me conceda. Estoy orando para que Dios me conceda. ¿Sí? Pero en ese orar para que Dios te conceda, muchas veces en muchos de nosotros hay un sacrificio. Cuando nosotros sacrificamos lo que deseamos. Porque, ¿qué pasa, mi hermano? Si en un momento dado lo que tú deseas, aquello por lo cual tú oras, no se te concede. ¿Qué pasa si no se te concede? ¿Qué pasa si tú pides algo y Dios dice, no, yo eso no te lo voy a dar? Yo le decía hoy a mis hermanos de la iglesia, escúcheme lo que le quiero decir a los intercesores. El tamaño de su obediencia, de ese mismo tamaño debe ser el tamaño de su oración. O al contrario, el tamaño de su oración, la dimensión de su oración tiene que ser y corresponder al tamaño de su obediencia. Muchos de nosotros hacemos grandes oraciones, pero tenemos una bajita obediencia. Entonces, el tamaño de mi oración debe corresponder al tamaño de mi obediencia. Si yo le digo, Señor, cuando mi gordo sabe cuando me pasó lo del pie que estuve en Colombia, cuando yo fui para Colombia, yo le dije, Señor, quiero que me des poder para hacer milagros, porque creo que lo voy a necesitar, le dije yo al Señor. Y me pasa lo del pie y me caigo, me precipito de una escalera, me caigo. Cuando me caigo, el Señor me dijo, levántate y anda. Y le dije, no, yo no puedo. Entonces, si yo oro y digo, Señor, dame un don de milagros, el tamaño de mi obediencia debe ser consecuente con el tamaño de la petición que yo le he hecho. Si tú quieres levantar un altar sobre el altar que es Cristo, tú tienes que estar dispuesto a morir por las cosas por las cuales tú oras. Tú tienes que estar dispuesto a morir en ese altar, si de un altar tú quieres levantar. Tú quieres levantar un altar, tú tienes que estar dispuesto a sacrificar algo en ese altar. Y algo ha de morir en ese altar. La pregunta es, ¿a alguno de ustedes les quedó ganas de levantar un altar? Los veo muy callados. Sí, señora. No los estoy espantando de nada. No los estoy espantando. No, diga, bueno, sí.
Si para levantar un altar yo tengo que sacrificar, mejor no levanto ningún altar. Porque yo no estoy dispuesta a Pastora, yo estoy sacrificar. tratando de levantar un altar y me cuesta. Sí. Porque yo sé que Exacto. levantar un altar es morir a todo lo que hay en nosotros y aprender a hacer lo que Dios quiere. Porque si no, no podemos. Sí. Mi madre, Gordo, mi madre oró mucho, Sí, ¿sí? Para que tú llegaras a Cristo. Ella claro. deseaba, ¿sí? Y cuando ella Claro que me gané muchos con insultos también. Porque cuando le eso, preguntaba algo, Es que exacto, se eso. le impacientaba. insultaba. Semejante hueso Peleábamos, tan nosotras duro. dos peleábamos. Yo peleaba con ella y ella peleaba Así. conmigo. Y yo le decía, no, es que usted oró para que mi padre viniese y conociese al Señor. Y es que cuando uno viene a conocer del Señor, uno viene sin haber restaurado ninguna cosa en su vida. De ahí en adelante, uno tiene que ser hecho en Cristo, ¿vale? Uno tiene que ser hecho, uno no llega hecho al Señor. La Biblia dice así, Juan capítulo 1, verso 12, que todo el mundo sabe y conoce, dice, a los que, dice, por favor recuérdenme, a los A los que... que le recibieron, los que creen en su nombre. Eso, a los que le recibieron, gracias, mi hermano, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? De ser hechos. Ahora, ¿usted qué nota? ¿Usted qué nota en ese verso bíblico? Usted nota la palabra ser hechos hijos de Dios. Perdón, le voy a explicar eso como que es. Usted ve que esto es un smartphone, ¿no? Un móvil, ¿cierto? Esto fue hecho. Esto lo hicieron. Esto lo hicieron. Esto cogieron un montón de componentes y lo hicieron. O sea, lo que el Señor le dice es, a los que le recibieron, ¿les dio la potestad de ser hijos de Dios? No. Les dio la potestad más bien de ser hechos. Es decir, todo lo que hay en usted está por hacer o está por hacerse. El Señor tiene que integrar todas sus cosas y hacerse. Usted tiene que hacerse. Usted tiene que hacerse para que, aquí usted no ha visto en las prendas que dicen Made in China. ¿Sí o no? Y usted es una prenda que dice Made in Cristo, hecho por Dios. Usted es hecho por Dios. Y parte de esa hechura incluye un levantar del altar y un levantar del sacrificio. Cuando no hay altar, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay adoración. Y si no hay adoración, usted no se ha acercado al altar. Yo le decía a unos hermanos que muchos hermanos divagan en los atrios. A ver, les voy a volver a poner aquí la imagen. Muchos hermanos divagan en los atrios, ¿sí? ¿Cuáles son los atrios? ¿Cuáles son los atrios? Estos que tú ves acá. Todo este espacio que tú ves acá son los atrios. Y muchos hermanos quieren divagar por los atrios. ¿Para qué? Para que cuando el Señor los pone aquí, en este eje, ¿vale? Cuando el Señor los pone aquí en este eje, quiere decir, estás próximo a sacrificar algo, a levantar altar y hacer un sacrificio. Y apenas eso va a pasar, se desvía para el lado y empieza a vagabundear por los atrios. Y sale y entra, vestido de sacerdote, ¿no? Y sale. Y luego entra, divaga, pero el Hijo de Dios verdaderamente está en línea de la puerta a los altares, porque los altares están en línea. Está la puerta, el altar del sacrificio, la fuente de bronce, que es un altar, y dentro del lugar santísimo hay otros altares. Negrita. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos divagando ahí en los atrios y cuando llega la prueba o el momento de colocarnos en el altar del sacrificio, como que... Cuando hablamos de altar, estamos hablando que
el altar es Cristo y sobre ese altar que es Cristo, yo voy a morir. Yo voy a morir. Ahí está el sacrificio. El sacrificio es lo que va a morir en mi vida. Negrita. ¿Me escuchas? Te quedaste sin micrófono. Sorry. Fue que en un momento ¿Te emocionaste y quitaste el micrófono? no, me desconecté, sí, también me emocioné. Entonces, ¿sí me entiende lo que te quiero decir? Entonces, de hoy en adelante, usted tiene un altar que es Cristo. Usted tiene que ir a ese altar y empezar a sacrificar allí. ¿Qué va a sacrificar ahí? Sus deseos. Lo que tiene que morir. Mire, yo le voy a decir qué relación tiene con las cartas del Apocalipsis. Dice el Señor en una de las cartas del Apocalipsis, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sardis. ¿Eso qué quiere? ¿Sí o no? Eso, tú tienes nombre de que vives. ¿Quién es el que vive? El que vive es quien ha alcanzado el altar que es Cristo y ha sacrificado su vida allí. Ese que sacrifica y muere, ese es el que tiene vida. El que no va al altar y no sacrifica allí su vida y no sacrifica lo que tiene que sacrificar, ese está muerto todavía. Entonces el Señor le dice a esa iglesia, oiga, usted anda por ahí paseando vestido de sacerdote, indicándole a todo el mundo de que usted ha muerto a sí mismo. Y eso es pura mentiritas. El que está vivo es el que ha muerto con Cristo juntamente. Ese es el que está vivo. Ese es el sacrificio. Y ese es el altar. El altar es el que va a Cristo y muere allí. Yo le decía hoy a unas hermanas, le decía, ustedes, mis hermanas, le decía a las hermanas, ustedes tienen que callar. Callen y silencien y no hablen porque ellas están orando por sus esposos. Y le dije, usted primero que tiene que hacer es aprender a callar. Pero callar no es no hablar. ¿O usted cree que callar es no hablar o no decir nada? No, ¿no dice el dicho que la procesión se lleva por dentro? No, callar es usted no oír todas esas voces carnales en su vida. Negrita, eso es callar. Es que yo creo que hay una diferencia, y te lo digo por mi propia vida y por personas a las que he aconsejado. Yo me acuerdo de una hermana que me decía que ella había renunciado a todo, pero seguía tentada, ¿sí? Y que ella había renunciado a sus amantes, que ella había renunciado a la rumba, que ella todos esos deseos se la había entregado al Señor, pero que ella seguía tentada. Qué ¿Sí? pecadito. Y qué pecadito, y era verdad, ella había dejado de ir a Claro. bailar porque le fascinaba bailar. Y bueno, unos hermanos la habían pillado por allá bailando y habían venido y le habían contado a la pastora y entonces yo la llamé porque ella es de mi edad, ya no es una niña. Le digo, oiga, ¿y usted cómo así que usted se va a rumbear, hermana, y que usted tiene un pollo por allá con el que usted se va a bailar? Entonces me dice, no, pero él no es nada mío, y yo no tengo nada con él, nosotros nomás vamos a bailar. Yo le dije, pero venga, usted lleva como 25 años en el Señor, hermana, y usted todavía... Entonces a los 15 días me llama, me dice, ya renuncié al baile. Y entonces ella cada 15 días renunciaba a una cosa más. Sí. Y es cuando ya había renunciado a todo, seguía igual de tentada porque ella pues quería tener pues, ella quería apercollarse con el pollo con que iba a bailar con el que no tenía nada, ¿sí? Sí. Entonces yo dije, pero ya renuncié. Entonces el Señor me mostró y yo le dije, mira, tú has renunciado a todo, pero nunca has renunciado a ti misma. ¿Sí? Yo puedo renunciar a mis deseos y nunca haber renunciado a mí. El Señor no nos llama a hacer morir los deseos. El Señor nos llama a hacer morir, a que nosotros seamos
juntamente con él crucificados. El problema es que nosotros entregamos los deseos, pero no nos entregamos a nosotros mismos. Y esa entrega de nosotros mismos debe ser desde el principio. Lo que pasa es que como no lo hacemos, entonces el Señor empieza a desmembrarnos, nos quita un brazo, nos quita la oreja, nos quita el pie, hasta que queda el tronco. Bueno, entregue también el tronco, entréguese todo, que no quede nada suyo. Entonces usted puede decir, he sacrificado un altar. Antes no. Y esto es importantísimo lo que está enseñando mi hermana, porque ya ven, por eso les ha costado trabajo entender, porque tenemos un concepto incorrecto del altar. Ay, siéntese puestos alrededor de la mesa, a ver, ore usted, a ver, ore usted. ¿Sí? Ore usted, mijo. Entonces, cuando mi hijo dice, ore usted que yo no tengo ganas de orar, oye, usted le pone el pelo así, porque usted no ha muerto a su control, y entonces el altar familiar se vuelve un motivo de pelea, porque usted dice, es que él es el sacerdote, él es el que tiene que orar. Mire, muera mami, calle la boca, que usted está muerta, no pelee porque él no quiere orar. Entonces, las reuniones de oración, a las que malmente llamamos altar, se vuelven otra cosa porque es una cantidad de vivos tratando de levantar un altar, ¿lo ven? Todo está mal, al revés. Sí. Isabel pregunta cómo es sacrificarse, a uno mismo, ¿no? Sacrificarse a uno mismo es sacrificar lo que uno desea. ¿Y cuándo hace eso? Cuando Dios te lo pide. Hay momentos en que tú te tienes que sacrificar, ¿sí? En estos días le dije a las hermanas de la iglesia, vamos a rotar los ministerios. Entonces hay un ministerio, tengo un diaconado en la iglesia, dentro del diaconado pues hacemos diferentes actividades, entonces entre ellas la limpieza, entonces cada uno dirige algo, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es que luego nos aferramos a lo que dirigimos, nos aferramos, ¿sí? Entonces yo soy pastora, me aferro y que nadie me quite esto. Eso no es morir. Morir es dejar que eso sea. Es no aferrarme a ello, como si de mi vida dependiera de ello. No, mi vida depende de Cristo, con o sin. La otra vez estaba una hermana diciendo, es que yo estoy ofendida con Dios porque yo he orado a Dios que me dé un niño, que me dé un hijo, y es que Dios no me oye. Y otra hermana le dijo, vea hermana, con niño o sin niño, usted adore a Dios. Yo ya le iba a decir algo y ella fue tan concreta y dijo, mire niña, con niño o sin niño, usted adore a Dios. Y entonces sí, no se trata de lo que queremos obtener de Dios, no se trata de aferrarnos a lo que deseamos, se trata de morir a lo que deseamos. Y el Señor, yo estoy seguro de que hay frente a usted un altar y un sacrificio en su vida. ¿Qué cosas usted tiene que sacrificar? Eso Dios lo dirá, usted simplemente obedezca y muera a ello, muera a sí mismo. Actualmente morir a sí mismo no está de moda. ¿Por qué? Porque lo que está de moda es la generación sin. Es decir, la generación sin es la generación que quiere todas las bendiciones de Dios, pero sin pasar por el desierto, sin morir a sí mismo, sin sacrificar nada, sin que usted tenga que leer la palabra, sin que usted tenga que hacer nada. Solamente Dios tiene que darle un mundo de cosas sin. Y eso pulula. Entonces nosotros no hacemos parte de la generación sin. Esa es la generación sin. Ahora, quiero responder a Pablo también que preguntó cuál es la distancia entre lo que yo reverencio, respeto el altar, respeto la ofrenda, respeto la Biblia, respeto todas esas cosas, pero no la adoro. ¿Cuál es la distancia? El apartar. El apartar y la prioridad. ¿Cómo hace usted para levantar un altar y cómo hace usted para levantar un sacrificio? Dos cosas que le voy a decir. Tenga a Dios como primero en su vida. Ninguna persona que no tiene a Dios primero en su vida puede levantar un altar o hacer un sacrificio. Dios tiene que ser lo primero en tu vida,
Porque si Dios no es lo primero en tu vida, tú no vas a poder ni levantar un altar, ni mucho menos morir a ti mismo en ese altar. Y lo segundo, tú tienes que tener un sentido de la prioridad. ¿Cierto? Hoy me invitaron a festejar un cumpleaños. ¿Sí? Me invitaron a ofrecer un cumpleaños, pero yo tengo una prioridad. Mi prioridad es el Señor. Hoy yo tengo que estar aquí compartiendo y predicando con ustedes, porque esa es mi prioridad. Entonces, usted para tener un altar, para levantar un altar, usted tiene que saber que usted tiene una prioridad. Su prioridad es el Señor. En las cosas que usted hace a diario, Cristo es su prioridad. Y Él es el que ocupa el primer lugar en usted. Usted no lo puede colocar en segundo lugar, porque entonces usted no está sacrificando nada. Le voy a dar ejemplos bíblicos, porque yo estoy tratando de establecer unas verdades, pero esto es un tema muy largo. Yo he tomado como, no sé, muchos días hablando del altar en la iglesia para poder que las personas lo entiendan. Pero yo quisiera que Cuando- ampliaras algo, Negrita. sí, ¿Qué es lo que quieres decir cuando tú dices morir en el sacrificio que ya Cristo hizo? sí, muy bien. Quiero darle un ejemplo bíblico. El Señor Jesucristo le dice a un hombre, sígueme. Y este hombre le dice al Señor, claro, Señor, pero un momentico, primero voy a enterrar a mi padre y después te sigo. ¿Cuántos conocen ese versículo? Yo, Sí, ¿lo puedes leer, mi cielo? no sé dónde Léelo. está. Ah, bueno, está en el Nuevo Testamento, creo que está en Mateo. ¿Sí o no? Donde dice que el Señor le dijo, sígueme, y él dijo, deja que primero yo entierre a mi padre. Pastora, yo tengo acá un versículo que creo que Sí, está como más acorde, está en Mateo sí. capítulo 16, Lucas versículo 24. 9:59. Ah, bueno, Lucas 9:59, ya lo leemos, ¿sí? Mi hermana querida, dígame, Está en Mateo 16, versículo 16, léelo. capítulo 16, versículo 24, cuando Jesucristo le dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Perfecto, sí, muy bien. ¿Y Lucas, qué dice Lucas? Dice así, y dijo a otro, sígueme. Él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Muy Entonces bien. también otro, ok. Sí, dilo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Muy bien. Ese no está apto para levantar un altar, porque Dios no puede ser su prioridad. Para levantar un altar, Dios tiene que ser el primero en tu vida. Si el Señor te dice, sígueme, tú debes de obedecer inmediatamente. Porque tienes que ser apto para morir a ti mismo. Eso es lo que se llama morir a ti mismo. Cuando el Señor le dice, sígueme, y él dice, no, yo primero tengo que hacer otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que no es apto. ¿Cuántos conocen Lucas 13 cuando el Señor dice, vete y dile a mi pueblo que ya es el momento de las bodas? ¿Cierto? Y entonces le dice, oiga, mira que ya es el momento de las bodas. Y ellos dicen, no, es que hemos comprado una finca y tenemos que ir a verla. Después vamos. Vale. Él se va a otro y dice, oye, que ya el Señor mandó a llamar a las bodas. La boda del Cordero.
¿Sí o no? Eso. Y dice, no, porque me acabo de casar y tengo que ir a la luna de miel. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces no hay altar ni hay sacrificio, porque tú no estás dispuesto a colocar a Dios en primer lugar. Cuando la pastora Rocío dice, el que me quiera seguir debe negarse a sí mismo, no está dispuesto a negarse a sí mismo. No está dispuesto a morir a sí mismo. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy dispuesto a morir a mí misma, entonces yo debo buscar el altar, pero el altar es Cristo. Yo debo ir a Cristo y decir, yo estoy muerta al pecado, hablando de los que se han bautizado, porque los que no se han bautizado tienen que dar este paso, ¿vale? Son muchos versículos bíblicos que yo no estoy tocando porque no estoy tratando de enseñar, estoy tratando de que entendamos qué es el sacrificio y qué es el altar, nada más. El Señor dice que estamos muertos al pecado cuando nosotros nos bautizamos para muerte en el bautismo en agua. Fuimos sepultados juntamente con Cristo. Estamos muertos al pecado. Entonces yo busco ese altar en el que Cristo murió y yo allí me ofrezco en ese altar y me ofrezco en ese sacrificio. No hay otro altar. Yo no puedo coger un objeto y decir que yo tengo aquí el salón de mi casa, voy a hacer un rinconcito y allí yo voy a morir a mí misma. No. Negrita, ¿cómo crees tú que Sí. funciona esto en el contexto del hogar? Porque digamos, En el contexto del hogar. la pandemia Sí. ha traído un problema generalizado, no es solamente nuestro. Entre otras, creo que en la iglesia es donde menos problemas tenemos, pero he estado mirando una documentación y han empezado a salir muchas investigaciones de la cantidad de violencia intrafamiliar y de depresión intrafamiliar, de cantidad de cosas que se han levantado con el tema de la pandemia, con el tema del encierro. Entonces, ¿cómo opera esto en el hogar? Sí, es decir, Ayuda a levantar el hogar familiar. Danos unos ejemplos prácticos. Sí, lo que te digo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora estamos reunidos en Zoom, ¿sí? Cuando yo pretendo levantar en mi casa un altar, yo pretendo darle el primer lugar al Señor. O sea que lo primero que yo hago es disponer el espacio donde yo estoy, disponer el tiempo en lo que yo estoy, darle prioridad a Dios, ponerlo en primer lugar, porque yo voy a centrarme en lo que voy a hacer. Voy a tener estas horitas que estoy pasando en este momento, ese momento me voy a reposar, voy a sentarme y voy a hacer esto. ¿Vale? Entonces, darle ese lugar a Dios en el hogar representa tener un altar en el hogar. Haga de cuenta, yo he ido a muchos grupos familiares, ¿no? Pero dentro de esos grupos familiares, dentro de todos los grupos que yo he ido, no todos le daban el primer lugar a Dios, ¿cierto? No todos daban ese primer lugar. Había alguien que no iba, o había alguien que no estaba puntual, o había alguien que no estaba dispuesto, o había alguien que estaba pensando en los huevos del gallo, porque realmente no era prioritario ese momento con el Señor. Entonces yo creo que para levantar ese altar dentro del hogar, tiene que darse a Dios una alta prioridad. Si yo estoy dispuesta a poner a Dios en primer lugar en mi casa, yo debería estar dispuesto o dispuesta a restaurar mi corazón y la vida familiar, permitir que Dios trayera en este lugar, en este momento de encierro con el tema de la pandemia, de no poder salir, que Dios trajera, ¿vale? Una restauración en los corazones en el hogar. Si yo en el hogar me enojo, me encierro por allá en una habitación, ¿yo estoy dispuesta? ¿O no? Tiene que haber una disposición de que Cristo empiece a ocupar un lugar en esta casa. Porque es que El Señor, cuando sí. le damos al Señor el primer lugar, pues es lo que yo he vivido, ¿no?
Entonces nosotros tenemos una vida de oración maravillosa, ¿sí? Todos, aquí todo el mundo ora, ¿sí? Hasta que le toca a uno llegar a veces, por lo menos cuando no había pandemia, cuando yo estaba en mi época de que estaban mis hijos, para dar ejemplos concretos, y entonces usted llegar de trabajar como un esclavo y usted llega a la casa y la casa totalmente vuelta a nada, la loza cochina, no le dio la rionda gana de barrer ni tarapiar las matas sin echarle agua, todo manga por hombro, y para completar se ven agarrados de las mechas entre los dos. Entonces allí empieza el altar. Digo yo, ¿no? A ver si usted Sí. va asimilando, ¿sí? Porque yo venía de ser la santa que predicaba, ¿sí? Sí, Y claro. no, y una santa, pues, eso de callar a la gente en las iglesias y la unción, y allá hablaba despacio, hermanos, vamos a orar por el hermano, hasta que llegaba al infiernito, ¿sí? ¿Sí? Como se acababan los vasos, porque se acababan los vasos, iban cogiendo las jarras de las flores para tomar agua, con tal de no lavar un vaso, ¿me entiende? Sí. Y entonces Ajá. usted allí empieza a vivir el altar y a decir, o los fusilo o los perdono, o los Sí. insulto o lavo la loza. ¿Qué hago? Ahí está, Sí. ahí está, vagabundeo por los atrios o me meto en el altar. Sí. Eso Sí, es lo tiene que que no haber pasa, una disposición. eso es lo que no pasa en los hogares, ¿me entiende? Por ejemplo, desgraciada, termino odiándola porque es una bruja. Tras de que se levanta, ella no es la novia que cantaba en la alabanza, sino que se levanta despelucada, ojerosa, con mal aliento, no arregla la casa, ¿sí? Y fuera de eso me contesta la desgraciada y usted dice, ¿qué es lo que quiero? ¿Que me ame o amarla? Ahí empieza el altar. Sí, sí. ¿Me Yo entiende? tengo que estar dispuesto a dar, A entregar la a vida. entregarme al Señor. La vida. Sí. Lo que yo le decía, el culto pasado a las hermanitas tratando de consolarlas o antepasado, que nos toca de madres de familia, porque uno no sabe qué hacer. Yo las entiendo, ¿sí? Y yo les decía a mis hermanitas, no se sientan culpables, porque claro, uno se siente culpable de no poder estar todo el día en la casa con los muchachos, pero ¿y qué hace? Está el dilema, ¿los atiendo todo el día o los dejo morir de hambre? ¿Me entiende? Y le toca a uno lidiar con eso. Y la única opción a eso es que usted ya no puede ir a cine con las amigas, ya usted no puede ir a bailar, ya usted no se puede, ya usted muere, usted ya no, su vida no existe más. Su vida ya no existe. Usted tiene que levantarse temprano a orar a las 4 de la mañana para poder tener tiempo para orar y luego tener que dejar el almuerzo listo, porque si se levanta a las 6 ya no alcanza. ¿Me entiende? Usted tiene que dejar de comprarse una ropa porque usted dice los muchachos no tienen blue jeans, no tienen camiseta, no tienen zapatos. Usted ya no tiene derecho ni a los calzones. ¿Me entiende? Usted no guarda plata escondida en la billetera porque hasta el último peso usted lo gasta con tal de que sus hijos coman. Eso es un altar. ¿Me entiende? Y eso es lo que esta generación nueva ha ido perdiendo. Como dice Luz, no quieren dar nada. Y así no es. Sí. Y no se quiere sacrificar. Entonces, el Señor Sí. Señor se ofreció Él como sacrificio. Cuando Él se ofreció como sacrificio, Él levantó un altar. No Sí. podemos sacrificar nada que se pueda añadir en el sacrificio que Él hizo sobre el altar que Él levantó. Sí. Pero cuando yo, sí, estoy dispuesto a sacrificar todo lo que tengo para conseguir lo que yo deseo con creces, yo no estoy sacrificando nada. Para ofrecer en el sacrificio, yo tengo que sacrificar lo que yo deseo obtener. Yo tengo que sacrificar lo que yo deseo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del hogar, yo tengo que estar dispuesta a sacrificar muchísimas cosas para conservar el vínculo del amor, para conservar la prioridad y darle el lugar a Dios que se merece. Efectivamente, habrá muchísimas cosas que yo no estoy tocando aquí, de las cuales habrá que hacer,
¿ya? Y de las cuales no, simplemente estamos hablando no de lo que hay que hacer, estamos hablando de que usted esté dispuesto o dispuesta a morir a usted. Amén. ¿Sí? Y sobre todo, dispuesto, muy dispuesto a no tener la razón. Amén. Esa es la parte más complicada. Eso. Hay Usted dos tiene que partes- estar dispuesto a no defenderse. Hay dos partes complicadas, tener la razón y dejar la comodidad. Sí. Jugar. La prioridad. ¿Sí? La prioridad. Cristo es prioritario. Tiene que, cuando hablamos de la comunidad, de la comodidad, hablamos de que Él sea el primero. Usted Sí. no es el primero. El primero es el Señor. Entonces, Sí. de aquí deriva muchísimos aspectos que nosotros podemos hablar. Pero usted tiene que saber que cuando el Señor Jesucristo le llamó a usted, le llamó a morir. Sí. Cuando Cristo le llamó a usted, escríbalo allí, le llamó a morir a usted. Cuando usted muere, usted adquiere vida. Cuando Cristo lo llamó a usted, lo llamó a morir. Para que usted sea hecho hijo de Dios, usted debe morir a sus prioridades, morir a sus deseos, morir a tener la razón, morir a lo que dice la pastora Liliana. ¿Para qué? Para que usted tenga vida. ¿Y cómo lo consigue? Sacrificando. ¿En dónde? En el altar. ¿Cuál es el altar? El sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el altar. Y sobre ese es el altar que usted tiene que levantar de hoy en adelante. ¿A cuántos de los que están aquí no les gusta sentirse derrotados? Efectivamente, a ninguno, a nadie le gusta la derrota. Nadie. ¿Sí? Ni tampoco, es más, en el fútbol, cuando vemos la Champions, cuando ayer que jugó la Champions, entonces, ¿cuántos van por el Chelsea? Y si yo voy por el Chelsea, yo no quiero que el Chelsea pierda, porque quiero que gane. ¿Sí o no? Entonces, no, nadie está, no, ninguno de nosotros. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que tener un proceso en nosotros donde nosotros muchas veces sufrimos pérdidas, pero esa pérdida se puede convertir en ganancia. ¿Vale? Ese morir a mí mismo se puede luego convertir en ¿qué? En vida. Entonces, para que el Señor luego no me diga, tú eres uno que dice que estás vivo, pero tú estás muerto porque no has muerto a ti mismo. Cuando Amén. dice que está muerto, se refiere a que no ha muerto a ti mismo. Y el que no ha Amén. muerto a sí mismo no está vivo. Y el que no está vivo es porque no ha pasado por el altar. Y el que no ha pasado por el altar es el que no ha sacrificado nada. Mira, la más alta demostración de la incapacidad de la nueva generación de vivir a Cristo es no querer tener hijos. Qué fuerte eso, ¿cierto? Entonces dicen, ay, no, traerlos a este mundo con tanto sufrimiento. Mentira. No te engañes. Lo que tú no quieres es sufrir tú. No te engañes. Es que la mentira, ojalá, ya vamos a empezar la otra semana el seminario de mentiras que nos atan, nos lo va a dar Luz Dari los lunes. ¿Sí? Porque es que estamos llenos de mentiras que nos atan. Ay, no, yo no tengo hijos porque, ay, no, pobrecitos, traerlos a un mundo tan sufrido. Deja de hablar carreta. No queremos tener hijos porque los hijos nos indican morir, pero a lo sumo. ¿Sí? Aquí tengo hermanas mías que han tenido niños en estos tiempos y me dirán si estoy mintiendo. Usted ya no puede ni dormir como le da la gana porque le toca trasnocharse, ¿sí o no? Arcila, que tiene 2, Joel y David. ¡Ah! Ya no tiene, es que hay que ver a Arcila como mantenida de bien maquillada, ya ni se maquilla, mami. Nada, porque ya anda guañangada. ¿Y por qué? No por dejada. Porque cambiaron sus prioridades. Sus prioridades y la plata que tenía para ir para la peluquería le toca comprarle al niño cosas. ¿Me entiende? Eso es lo que no queremos y eso es lo que le hace falta a la iglesia. Hoy vamos a presentar un niño. ¿Sí? ¿Es un niño o una niña, Daisy? Una niña. Una niña. Espero que los papás hayan oído la prédica. Señora, Vale, vale. Ya se dieron cuenta los que tienen niños chiquitos. Queremos, porque miren, Oiga, escuchen.
No podemos darle a la sociedad nada mejor que lo que somos. ¿Sí? Esta sociedad lo que necesita es un sentido de justicia, pero esa justicia no viene si no hay verdad y si no está el Señor, ¿me entiende? Y nosotros somos llamados a tener hogares donde los niños que van a nacer de allí, que van a salir de allí, sean niños que tengan un sentido de la bondad, de la bendición, ¿sí? Pero eso no depende. El pastor Javier tiene una propuesta excelente que vamos a echar a rodar, pero yo le decía a Javier esta mañana, tu propuesta es excelente, pero no tenemos la materia prima con qué trabajar, no tenemos el recurso. Y yo le decía, ¿sabe por qué no tenemos el recurso? Porque los padres no quieren dar su tiempo a sus hijos. ¿No ve que están hasta aquí y están sus oraciones y sus ruegos son, Señor, que vuelvan a abrir el colegio para yo salir de mis hijos? Te lo ruego, Señor, que vuelvan a abrir el colegio porque estoy mamada de mis hijos, Señor. Así estamos orando. Y no nos estamos dando cuenta que Dios es tan bueno que permitió que nuestros hijos volvieran al hogar para que no nos les metan toda la mentira y la basura que les están metiendo en los colegios. Pero no lo pillamos, porque sencillamente queremos salir de los hijos, no es que ellos nos quitan la comodidad. No queremos tenerlos, porque nos quitan la comodidad. ¿Entienden? Y el Señor nos está enfrentando, por eso el Señor nos encerró. El Señor cogió el miquito, la miquita y los miquitos y los metió en una jaula y cerró. Y les dijo, a ver, ¿qué van a hacer mis micos ahí encerrados en el hogar? Eso fue más o menos lo que Dios hizo. Nos encerró. Y hay que ver las peloteras que se han dado en las casas. Díganme que nosotros somos los que trabajamos con la consejería de la mitad de la iglesia, los que se dejan, pues. Y hemos visto que Dios se ha glorificado. ¿Porque sabe por qué? Y hemos visto otro caso, negrita, todavía peor. Sí. Los que se enconcharon en la soledad. Aprovecharon la pandemia para sacar lo que son. Gente aislada que no le da la gana de compartir con nadie. Solamente comparten en el trabajo, pero no les importa sino su propia vida. Mire, esta sociedad egocéntrica tiene que terminar. Al menos dentro de la iglesia no puede seguir así. Y sin cruz no hay salida. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí porque tenemos que presentar, queremos presentar a esta princesa. ¿Cómo es el nombre? María Ángel Giraldo. A ver, que queremos verla.